Hola a todos, en esta ocasión vamos a ver un tema de gran importancia en lo que respecta a los motores. Dicho tema es el rendimiento volumétrico. Para comenzar, vamos a definir qué es el rendimiento volumétrico. El rendimiento volumétrico básicamente es la razón entre la cantidad de aire que ingresa al motor respecto a la que debería entrar en cierto tiempo. Es decir, me relacionan los caudales máximos de aire que entran efectivamente en el motor respecto a los que deberían entrar para una determinada cilindrada, considerando parámetros de la atmósfera como son presión y temperatura. Desde el punto de vista matemático lo podemos ver de la siguiente manera. ¿Sí? Si no recuerdan el concepto de caudal másico, acá les puse la formulita como para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Siempre que hablamos de caudal, estamos refiriendo un parámetro respecto al tiempo. Si es caudal másico, es masa respecto al tiempo. Si es caudal volumétrico, es volumen respecto al tiempo. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata acá esta ecuación, cómo aplicarla. ¿Sí? La idea acá no es que sepan que hagan cálculos, ni mucho menos, sino que se entienda el concepto. ¿Sí? Por ejemplo, si para un determinado tamaño de cilindro y, por ejemplo, unas determinadas condiciones atmosféricas, como pueden ser 20 grados centígrados y una atmósfera, en ese cilindro tendría que entrar 1 kilo, y en vez de 1 kilo me entra medio kilo, ¿qué quiere decir? Que el rendimiento volumétrico en ese caso es del 50%. ¿De dónde sale ese 50%? Y básicamente de hacer 0,5 kilos dividido 1 kilo por 100. ¿Sí? ¿Qué me está dando en definitiva ese parámetro? Y el llenado del cilindro. ¿Sí? ¿Para qué queremos llenar el cilindro? Lógicamente, cuanto más lleno esté, es decir, cuanto más masa de aire metamos, más masa de combustible vamos a poder suministrar y por ende generar más potencia para un mismo tamaño de cilindro. ¿Sí? De manera contraria, si el rendimiento volumétrico es bajo, ¿qué significa? Que ingresamos pocos kilos de aire a ese cilindro, con lo cual podemos suministrar pocos kilos de combustible y vamos a obtener poca potencia, ¿sí? Con lo cual nuestro motor no va a rendir adecuadamente. Ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer para mejorar ese rendimiento volumétrico. A priori lo que siempre tenemos que ver es cómo aumentar la densidad de ese aire, ¿sí? Y bien, acá otro aspecto a considerar es el tiempo de apertura y cierre de las válvulas, ¿sí? Que en definitiva también afecta o modifica a lo que es la densidad del aire. Si recuerdan de lo visto en sistema de combustible, la densidad del aire se puede aumentar modificando la presión o la temperatura. Dije aumentar, ¿por qué motivo? Porque lo que queremos es precisamente aumentar para que en un determinado volumen de cilindro ingrese más masa de aire. ¿Sí? Lógicamente, para aumentarlo, lo que podemos hacer es aumentar la presión o bien disminuir la temperatura. Otra forma que es evitar pérdidas de presión o evitar aumentos de temperatura. ¿Sí? En definitiva, van de la mano con lo dicho anteriormente. Bien. ¿Cómo logramos aumento de presión? Básicamente hay dos formas. ¿Sí? La primera es mediante supercargadores. Acá les puse una imagen para que sepan de qué estamos hablando. ¿Sí? Sería este dispositivo que está acá básicamente. ¿Sí? Todo este dispositivo. Acá tenemos los carburadores y acá vemos una polea, que esto es lo importante. ¿Sí? Este dispositivo que es básicamente un compresor de aire. ¿A expensas de qué comprime el aire? De consumir energía que viene del cigüeñal mediante esta correa. Quiere decir, ¿genera un aumento de rendimiento volumétrico? Sí, pero no es gratis, ya que consume energía mecánica. A continuación tenemos el siguiente método para aumentar la presión del aire, que es el caso de los turbos. ¿Sí? Este caso es mejor que el anterior. ¿Por qué motivo? También tenemos un compresor de aire, ¿sí? Que es este dispositivo que ven acá. Pero en este caso no vemos ninguna polea, sino que la energía necesaria para
accionar ese compresor se obtiene básicamente de los gases de escape. Acá vemos el conducto de escape, ¿sí? Lo que hacen es ceder su energía, es decir, ceder su calor para mover una turbina. Esa turbina mueve este compresor, el cual toma aire de la atmósfera, lo comprime y lo manda a la admisión, obteniendo aire comprimido sin consumir energía del cigüeñal, básicamente. Estamos consumiendo energía que de otra forma la tiraríamos a la atmósfera. O sea que logramos un aumento de rendimiento volumétrico, pero sin consumir energía como en el caso anterior. O consumiendo energía que no era utilizada. ¿Sí? Bien, en este caso vemos evitar pérdidas. ¿Cómo podemos evitar las pérdidas? Se pueden evitar básicamente actuando sobre los conductos de admisión, ¿sí? Los conductos de admisión deben ser rectos. ¿Por qué motivo es esto? Y para evitar que el fluido choque contra las paredes y pierda energía. Esa energía se manifiesta como pérdidas de presión. Si perdemos presión, recordemos que el fluido se va a hacer menos denso y por ende voy a llenar menos el cilindro, cayendo el rendimiento volumétrico, lógicamente. Que los conductos sean lisos va de la mano de lo mismo, es decir, si el conducto está pulido, por ejemplo, va a presentar menos roce con el fluido y por ende se va a perder menos energía y no voy a tener tanta pérdida de presión. Que los conductos sean de gran diámetro también va de la mano de lo mismo. Un ejemplo simple es el que sucede cuando, por ejemplo, no sé, regamos las plantas o usamos una manguera para lavar el auto. ¿Sí? ¿Qué sucede? Por la manguera circula cierto caudal de agua. ¿Sí? Si uno aprieta la manguera, ¿qué es lo que va a suceder? Va a aumentar la velocidad del agua. ¿Sí? Al aumentar la velocidad, lo que va a suceder es que la pérdida de presión se incremente. Es decir, si perdemos presión, de nuevo volvemos a lo mismo. Vamos a tener disminución del rendimiento volumétrico. Esto es de gran importancia porque la pérdida de presión depende básicamente del cuadrado de la velocidad. O sea que en este caso es uno de los parámetros más importantes. Si al modo inverso no apretamos la manguera, es decir, soltamos, lo que va a suceder es que ese fluido se va a frenar y va a tener menos velocidad, con lo cual va a tener menos pérdida de presión, que es lo que nosotros queremos. También es conveniente que los conductos sean lo más cortos posible. ¿Por qué motivo? Y porque tienen menos longitud a través de la cual rozar, básicamente. ¿Sí? Por ende van a perder menos energía. Acá, al referirme a geometría variable, hay dispositivos o sistemas de admisión cuya geometría no es constante, sino que varía. ¿A qué atiende esto? Básicamente a que los motores no siempre funcionan con el mismo régimen de RPM. Con lo cual, si un motor aumenta sus RPM, lógicamente va a consumir más aire. Si consume más aire, ese aire va a ir más rápido. Entonces, por lo que dijimos anteriormente, voy a tener más pérdidas de presión. Estos conductos lo que hacen, básicamente, es variar su geometría. ¿Para qué? Para compensar esa pérdida de presión que generaría el aumento de RPM, que no sea tanto a pesar de que aumente las RPM. Respecto al sistema de escape, el concepto es el mismo, nada más que lo que queremos no es que ingrese fluido, sino que salga, ¿sí? De nuevo, si uno hace un conducto que tiene muchas curvas, lo que va a suceder es que a ese gas le va a costar salir. Y si le cuesta salir, no nos va a beneficiar para nada porque ese gas va a quedar atrapado en el cilindro y va a ocupar espacio que podría ocupar la mezcla aire-combustible, ¿sí? Obviamente no voy a llenar el cilindro con aire combustible y por ende el rendimiento volumétrico va a caer. ¿Sí? Bien. Otro parámetro a considerar no menor es el tema del diámetro de las válvulas. ¿Sí? No tendría mucho sentido que trabajemos sobre los conductos, tanto de admisión como de escape, si nuestras válvulas son pequeñas. Es decir,
¿qué sentido tendría que yo quiero, es decir, qué sentido tendría aumentar el tamaño del conducto de admisión de sobremanera si tengo una válvula de admisión chica? No tendría ningún sentido. Lo mismo con la de escape, ¿sí? Entonces todo tiene que ir con cierta relación, digamos. Otra forma de hacer que ingrese más mezcla al cilindro es aumentar el alzada del árbol de levas, es decir, hacer que la válvula abra más, ¿sí? Otra forma de hacer que ingrese más mezcla que sería, y bueno, trabajar sobre lo que se llama la permanencia del árbol de levas. ¿Qué es esto? Es que el diseño del árbol de levas me permita que esa válvula, a pesar de su diámetro y de lo que abra, es decir, de su alzada, que lo haga durante más tiempo. La alzada está relacionada con qué tanto abre y la permanencia está relacionada a cuánto abre, es decir, el ángulo o el tiempo en el cual esa válvula permanece abierta. Vamos al caso de la temperatura, ¿sí? Recordemos que si el aire se calienta, se expande y por ende es menos denso y hace que disminuya el rendimiento volumétrico. ¿Cómo evitamos aumento de temperatura? Básicamente mediante aislación térmica, es decir, aislando los conductos. Si yo tengo conducto de escape, que es el caliente, y pegado a él tengo el de admisión, que es frío, y lógicamente el de admisión el de escape va a calentar al de admisión, y eso va a hacer que tengamos pérdida del rendimiento volumétrico. Si no se puede evitar que uno pase cerca del otro, lo conveniente es aislarlo térmicamente para que ese conducto de admisión se caliente lo menos posible y, por ende, no me genere pérdidas de rendimiento volumétrico. Otro caso que tenemos es el de refrigeración. ¿Sí? Dijimos, respecto a la temperatura, puedo evitar calentamientos o bien refrigerar. ¿Sí? ¿Cómo refrigero? Básicamente en el caso de los motores turbo, lo que se usa es un intercambiador de calor o un intercooler. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es un radiador, básicamente. Lo que hace es enfriar aire. El esquemita este está bueno porque nos ayuda a repasar el funcionamiento de un turbo si es que no todos lo tienen presente. Acá tenemos el motor, el conducto de escape, el turbo y el intercooler o el radiador. ¿Sí? Los gases de escape, que poseen cierta energía, lo que hacen es cedérsela a esta parte del turbo, que es donde se encuentra la turbina. La turbina lo que hace básicamente es obtener energía de esos gases de escape y transformarla en energía cinética, es decir, hacen que se mueva este eje de acá. Este eje, como vemos, está vinculado al eje del compresor. ¿Sí? El compresor, ¿qué es lo que hace? Toma aire de la atmósfera, lo comprime y lo eleva y eleva su presión, haciéndolo salir por este conducto que vemos acá. Al comprimir el aire, ¿qué pasa? Sus partículas rozan entre sí, incrementando su temperatura. O sea que por un lado vemos que aumentamos la presión, pero también aumentamos la temperatura. El aumento de presión está bueno para el rendimiento volumétrico, pero el aumento de temperatura no. Entonces, ¿qué se hace? Se disminuye la temperatura en este dispositivo, que es un radiador. ¿Qué es lo que hace? Básicamente enfriar el aire, poniéndolo en contacto, por ejemplo, con aceite o con otro fluido para que se enfríe y que no viene al caso. Una vez que está frío, lo manda a la admisión y así sigue el ciclo. Una cosa que no les aclaré es que los gases de escape, luego de ingresar a esta parte del turbo, salen a la atmósfera por esta parte de acá, que sería el caño de escape, básicamente. Ahora vamos a lo que es el ítem B, que es el tiempo de apertura y cierre de las válvulas. Esto ya lo vimos en videos anteriores, pero lo vamos a recordar y vamos a darle sentido respecto a lo que es el rendimiento volumétrico. Tenemos 4 puntos a considerar, que son el avance de apertura de admisión, retardo, cierre de admisión, avance de apertura de escape y retardo de cierre de escape. ¿Sí?
Recordemos, el avance de apertura de admisión se hacía básicamente para que cuando el pistón esté en el punto muerto superior y por empezar a descender para empezar la carrera de admisión propiamente dicha, esta válvula ya esté completamente abierta, ¿sí? Si no estaría completamente abierta, le presentaría cierta resistencia a ese aire que quiere ingresar al cilindro y generaría una pérdida de presión con una consecuente pérdida de rendimiento volumétrico. Luego tenemos el retardo de cierre de admisión. Recordemos, el pistón baja hasta el punto muerto inferior, en teoría debería cerrar en el punto muerto inferior, pero no lo hace, sino que lo hace después para aprovechar la inercia de esos gases de admisión que vienen a una elevada velocidad, lo cual va a generar un mejor llenado del cilindro. Recordemos, mejor llenado del cilindro es sinónimo de mejora de rendimiento volumétrico. Una vez que cierra la válvula de admisión, pasamos a la etapa de compresión. Salta la chispa en el caso del Otto, por ejemplo, combustión, expansión y el escape. Recordemos, el avance de apertura de escape se hacía básicamente para disminuir la presión en el cilindro y que cuando el pistón comienza a subir, es decir, en este punto de acá, no sienta tanta resistencia y pueda evacuar correctamente los gases de escape, ¿sí? ¿Para qué me interesa evacuar los gases de escape? Y básicamente para que no queden en el cilindro y no ocupen un lugar que podría ocupar la mezcla fresca, ¿sí? Con ese mismo motivo se hace este retardo de cierre de escape, que, como en el caso de la admisión, tienen como fin aprovechar la inercia de esos gases para que se vacíe mejor el cilindro. Lógicamente esto está limitado. Si uno diría, con el criterio de vamos a vaciar el cilindro de gases de escape, este ángulo lo hago muy grande, es decir, el ángulo de lo hago muy grande, lo que va a suceder es que la mezcla fresca se me va a ir por el escape. Y en vez de obtener un beneficio, voy a tener un problema. Espero haber sido claro y nos vemos la próxima con el tema que nos toque.